Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, recibiendo nuestra segunda entrevista del tema sanitario. Exministro de Salud Pública y Asistencia Social y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Encargado de todos los asuntos sanitarios del PLD también. ¿Y qué más? Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenos días, que siempre contento de estar con ustedes. Doctor, ayer hubo un paro que concluyó en Bauruco, en el hospital Julia Santana. Era un grupo de enfermeras que fueron canceladas. Se les dijo que le iban a reponer, pero que iban a comenzar a cobrar en agosto. Ya la lista del colmado no aguantaba más fiado. En ningún lado querían enfiarle porque no tenían dinero. El gobierno decidió reponerla, pero entre todo eso hubo un paro por varios días que afectó los servicios médicos. Esto es casi rutinario en el gobierno nuevo. ¿Usted qué advierte sobre esto? Hay una inconsciencia con las trabajadoras, esas enfermeras que tanto tiempo y fueron héroes durante el tema de la pandemia y que hoy se le esté tratando de esa forma, es cuesta arriba. ¿Usted qué entiende, doctor, con eso? Bueno, esta es una maña vieja en este gobierno. Una maña vieja. Desde que empezó el gobierno, bueno, ya no son despidos, que ahora le dicen desvinculación. Muy bonito suena eso. Suena más bonito y más suave, pero es un despido. Es botar a la gente de su trabajo, y eso es lo que han estado haciendo desde el principio, con el agravante de que en esas desvinculaciones, ya hemos visto los procesos legales, no se le pagan los derechos laborales a la gente. Y nos mantuvimos todo este proceso llevando a cabo la defensa de esos trabajadores. Pues todavía sigue, fíjese usted de qué tan actual está la cosa. Es decir, y esto está ocurriendo en la tierra del director del Servicio Nacional de Salud, porque el doctor Lama es de Neiva. Es de así mismo. Sí, es verdad. Y ese es un hospital nuevo, de eso que dejó el gobierno de Danilo Medina, un tremendo hospital, sustituyendo el viejo hospital que estaba agrietado. Recuerdan ustedes aquellos sismos que habían, que se mantenía en esa zona, y ahora hay un gran hospital en Neiva, de manera que es inaceptable el tratamiento que se le está dando a los trabajadores de la salud. Una gran mayoría de ellos. Enfermeras con 28 años, laborando, cancelada. Entonces se le dice, te vamos a reponer por las presiones, pero tú vas a comenzar a cobrar en agosto. ¿Pero ¿y cómo es posible? Bueno, eso son violaciones de la ¿Eso ley. responde a alguna línea política de si están algunas de estas personas enlistadas en algún partido político que no sea el PRM? Lo más probable, porque todos los despidos se dan en función de criterios políticos, no técnicos. No, porque, como por ejemplo en el Ministerio de Salud, hay gente que tenía 28 años, técnicos, y fueron como despedidos. Ellas. Sí, porque entonces, ¿cómo se te ocurre a ti? Es mi punto de vista. Ahí había gente del Partido Revolucionario Moderno. Dentro de los cancelados. Cuando yo estuve ahí. Y nunca a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran técnicos buenos. Entonces, ¿qué yo decía? Con este técnico yo puedo lograr una buena gestión. Entonces lo preservo, porque al fin y al cabo no es el tema del puesto que tenga, sino el resultado del trabajo social que esa persona realiza. Y eso redunda en función de quién, de la sociedad, de la gestión y del gobierno. De manera que esos son de esas aberraciones tradicionales que se dan aquí. ¿Se ha tratado de manera indiscriminada, en alguna medida, a la empleomanía del sector salud de República Dominicana? Partiendo de eso que dice Gilbert, uno pudiera entender que eso solamente se limita a las enfermeras, pero tiempo atrás los médicos también plantearon situaciones similares. Incluso el Colegio Médico tuvo varias protestas en ese sentido y solicitando algunos acuerdos que como que se habían dejado en el limbo, que se aplicaran. No solamente a los médicos, las enfermeras, los odontólogos. También han pasado por eso. Es decir, todo el sector salud ha estado bajo esa tensión. Y la asociación de psicólogos también. Los psicólogos se han quejado también. Grave que tienen, sí. Los farmacólogos. Sí. Es decir, todo el sector salud ha estado viviendo un estado de tensión laboral. ¿Por qué? Por razones políticas. Por razones políticas. Usted pide un currículum a una persona que usted la enrola en la administración, pues lógicamente usted está buscando un técnico, una persona que reúna las competencias para llevar a cabo esa labor. Pero de ahí a que, por ejemplo, cuando se dan cambios políticos, la gente tenga que estar sujeta, a pesar de la ley de administración pública, a esas tensiones, yo pienso que es un
un grave problema, sobre todo un país que ha estado invirtiendo tanto en la calificación de personas, porque hay que decir algo, no solo en las universidades locales, sino en el exterior, a través del MESI, se han llevado procesos de formación en posgrado extensísimos, miles y miles. Cada año el MESI daba más de 2.500 becas internacionales para posgrado. Para temas médicos. Y esa gente, para la formar mayoría, a esos viene muchachos aquí en medicina y otras áreas, porque usted está tiene una administración que es salud, la parte de salud, pero está la parte administrativa también. Entonces, a usted le gustaría tener un técnico calificado en cualquier departamento importante. Usted no puede tener en presupuesto, por ejemplo, una gente que no reúna competencias. Entonces, ese tipo de gente tiene que tener defensa, tiene que ser respetado. Y no se da en estos casos. Doctor, pero ahí, disculpa Loretti, pero ahí, doctor, yo pienso que se ha avanzado un poco. Y hay que reconocerle eso a la administración del gobierno, de los gobiernos del PLD. Han creado iniciativas para fortalecer la parte jurídica del Estado. Por ejemplo, ahora hay posiciones que porque la ley dice no se puede, el gobierno ha tenido que hacer un poco de recular y no tocar a esas personas. ¿Qué se necesita ahora, doctor? Porque un médico del PRM que sea cancelado y que sea una persona muy preparada, le puede salvar la vida a un reformista, al PLD, a cualquiera. Entonces, ¿por qué por una retaliación política hay que quitarlo si es una persona preparada? Ahí entonces entraría una unificación de criterios, tanto de todos los partidos políticos como el liderazgo, y de fortalecer la parte jurídica del Estado para que esa gente no sea movilizada. Si hace el trabajo. Es que la ley lo establece. Por eso le Si una persona en el ejercicio de sus funciones demuestra incapacidad, incompetencia, que lo destituyan, está más que indicado. Claro. Incluso la ley lo contempla. Claro. Si está incumpliendo las funciones que para el que fue contratado, pues sencillamente se destituye o se mueve a otro lugar donde pueda ejercer su papel mucho mejor. Eso está contemplado en la ley. Pero estamos hablando aquí de rescisión de contratos, estamos hablando de despidos y de despidos sin pagarle las prestaciones. De modo pues que yo pienso que esa agitación laboral que se genera en el campo de la salud, incluso con el propio señalamiento que hace el colegio médico, el colegio odontólogo, los psicólogos, como estábamos diciendo, es decir, hay que parar eso. Hay que acudir a cualquier persona que tenga competencias, no importa el partido. Pero la ley lo debe de parar, ¿no? La ley, es que la ley lo establece. Leyes nuevas. Es usted como administrador. Pero no está por dejarse encima de la ley. arrastrar por la presión política está de por los encima de la partidos. ley. Doctor. Bueno. Doctor, hay un proyecto Esa es la realidad. Que no recuerdo en qué año fue que nació, Caramba. el programa de medicamentos de alto costo, si usted me lo recuerda, pero que ha sido siempre el soporte para muchas personas que requieren de algún medicamento de manera constante o algún procedimiento quirúrgico, haciendo el expediente correspondiente, enviándolo a la dirección de ese programa en el Ministerio de Salud Pública. Este gobierno ha tenido serias críticas a ese programa porque ha habido retrasos de medicamentos. Yo me enteré que había un sindicato, una asociación de personas trasplantadas que se hicieron una manifestación exigiendo que no se retrasen los medicamentos por la condición de que eran trasplantados, entre otras muchas cosas. ¿Qué es lo que está pasando con alto costo? ¿Fue que después que ustedes se fueron incrementó la cantidad de personas que necesitan este programa de asistencia social, o es que simple y sencillamente se ha cortado la cantidad de recursos? ¿Qué pasa con alto costo que está gritando tanto la población con eso? Mire, esa es una de las cosas más dolorosas que estamos mirando. Las quejas y la gente, incluso los propios ciudadanos, que se están muriendo por falta de los medicamentos. El alegato que se ha dado es que la ley de compras y contrataciones dificulta la adquisición, no solamente para alto costo, sino también por la ausencia de medicamentos en hospitales y en las boticas populares que están vacías. Pero ahora eso. Ahora están desabastecidas. Ustedes compraron con esa Entonces, ley. ¿qué pasa? ¿Ustedes no compraron con la misma ley? Con la misma ley. ¿Cuál es el tema? Entiendo esto. Que nosotros, porque uno sabe el inventario que tienen, señores, se sabe en alto costo, de esta molécula disponemos de tantas unidades. Exacto. ¿Cuánto duran? Tanto. Entonces, si un proceso dura de 2 a 3 meses, anticípese.
porque en los meses del proceso se va a ir consumiendo la molécula. Entonces, anticiparse al problema, eso es lo que ha faltado. No hay planificación. No hay planificación. Si usted empieza 2 meses antes y cuenta lo que se lleva el proceso, usted le va, en función de su inventario, a adquirir esas moléculas. Doctor, ¿usted está de acuerdo con Y lo que ha pasado es que ahí no hay controles de esa naturaleza, ahí no hay previsión. Eso es lo que está pasando ahí. Y encima de eso, elementos que yo espero que salgan. ¿Cuáles? Porque, por ejemplo, están justificando de que el presupuesto de alto costo son 8.000 millones de pesos, que es lo mismo que el presupuesto de salud. O sea, que ¿cómo puede ser que no hay forma de sostener eso? Entonces yo digo, ¿cuál es la situación? Porque estamos hablando justamente del mismo programa de hace 2 años atrás y una población similar. Es exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es la situación? Estamos hablando de 2.800 millones. Que se hable de 8.000, yo no sé de dónde los sacan. Están confundiendo, será los medicamentos de la botica con los medicamentos de alto costo. O sea, ese programa tenía 2.800 millones. Usted habla de elementos que quiere que, escúchame, usted habla de elementos que quiere que salgan. ¿Cuáles son esos elementos? Hay muchos y está de boca en boca. Ajá, pero ¿cuáles? De gente que adquiere por abajo los medicamentos. ¿Cómo? Que se supone que el paciente que está yendo no lo busca. ¿Grado a grado? No grado a grado. Que tiene que pagar para adquirirlo. Incluso. Dentro del Estado. Exactamente. No, de alto costo. Pero eso es gratis, doctor. Exacto. Me refiero eso es gratis. Un paciente de alto costo, por ejemplo, que tenga que ir a pagarle por debajo algún monto a le consiguen dando dinero los medicamentos. Doctor. Pero eso es grave, eso es sumamente grave. Y estará en alguna medida... Y eso es de tal naturaleza, y esto lo estoy diciendo para que se haga las correcciones del lugar. País, eso es grave, que hagan las correcciones del lugar. Eso está, y para mí es un indicador, que a un alto dirigente del Partido de Liberación Dominicana le pasó eso. ¿Cómo? Que le quisieron cobrar. A un alto dirigente del PLD. Para entregarle los medicamentos. Y lo consiguió para un hermano. Entonces, ¿qué nos dice eso? Oigan eso, que la actitud que se tiene, un gobierno que está en contra del PLD, que está enfocado como esos caballos con anteojeras, puela y fuerte, contra el PLD, no discrimina que pueda tener este corte político y conseguir el medicamento. Usted no ha tenido el interés de hacerle saber eso al presidente. A un mundo que se está muriendo. Sí, pero usted no ha tenido el interés, digo por el tema de responsabilidad, de hacerle llegar eso que usted dice al presidente. Mire, presidente, tenemos información de esto, porque esto es un tema clave. El presidente tiene muchas cosas que hacer. Sí, pero es el presidente. Pero es importante. Pero debe llegarle. Pero sí, se lo he comentado a algunas personas que allegada al sector salud. El paso a promesa CAL de esas compras no ha podido en alguna medida afectar el proceso. Yo creo que eso es parte de esa incapacidad de gestión que se ve, de confundir las cosas y de simplemente, en vez de profundizar la mejoría del programa, lo que han hecho es dispersar procesos, porque en alto costo se sigue haciendo los términos de referencia para las licitaciones. Lo que hace Promesa es comprar únicamente. ¿Entiende? Pero yo pienso que no había ni una cosa ni la otra. El hecho de que el ministerio estuviera mediante licitación pública igual que Promesa, haciendo esa compra en un conjunto de participantes en las licitaciones, no invalida. Es más, la tendencia que nosotros establecimos es que en vez de 4, 5, 6 concursantes, entraran más de 15 en cada una de ellas, de manera que se fue abriendo el abanico de participación, estableciendo los controles. Y eso es importante. Doctor, ¿y se controla la corrupción? Porque ha sido uno de los elementos principales del gobierno de descentralizar ese tipo de cosas, donde ellos entendían que había corrupción para la compra de esos medicamentos. El que se compra a través de Promesa CAL para entregárselo a la gente, eso puede evitar que haya corrupción. Piénselo usted, eso es un enfoque errado. Yo pienso que eso tiene que ver con procedimiento y control, y tener los recursos humanos capaces y honrados para llevar a cabo esos procesos. En la administración pública eso es fundamental. Las leyes están ahí, los procedimientos están ahí. Entonces el tema no es que me vengan a decir que yo mudo de alto costo para Promesa y ya resolví el tema de la corrupción, si es que lo había. Eso es falso. Si usted tiene una gente seria y recta ahí, pues usted va a tener procesos siguiendo la ley que sencillamente van a ser eficientes y eficaces. Y nosotros no teníamos esos problemas. Óigame, es que dicen que en agosto llegan los medicamentos. En agosto.
Eso es lo que se está Pero la comentando. primera dama de habló alto hace costo. un mes atrás que en 2 semanas no llegaron. Bueno. Y dice Bauta, ayer Bauta en el Senado, en sesión, pidió que hubiese una especie de dispensa dentro de lo que la ley establece para que no se siga muriendo gente, porque hubo una denuncia incluso ayer de un muchacho cuyo hermano duró 8 meses sin recibir los medicamentos y murió. En Santiago un niño con problemas de síndrome. Sí, hay mucha gente, también gente que está dentro del programa, está No, y contenida en el el padre listado. con la niña de los 2 años, 4 años, Robert Rico. que dijo murió. que no le dieron los medicamentos y que no tenía los Entonces medicamentos. dice Bauta, vamos a hacer una dispensa para salvar la vida a la gente y después vamos a alinearnos. O sea, ¿En que qué se hagan sentido? procedimientos. ¿Usted entiende que en alguna Bueno, medida eso puede ese- ser una solución a la crisis actual? El tema no es de dispensa, señor, es de gestión. Hay que anticiparse. Pongamos una cosa, vamos a poner acetaminofén, usted va a comprar acetaminofén. ¿Qué consumo usted tiene por mes? Tanto. Entonces, usted en la previsión de su inventario, que la tienen, ¿cuántas unidades nos quedan? ¿Qué consumo? ¿Cuántos meses tenemos? Planificación. Usted empieza inmediatamente a hacer su licitación a tiempo para tener en el momento apropiado los inventarios, que no haya fallo en la llegada ¿Qué tiempo a tardaba en los su pacientes. gestión en promedio una licitación para medicamentos de alto costo? 2 meses. 2 meses. Porque hace más de 2 meses que la gente está No, es gritando que por tenemos, medicamentos. Doctor, hace fue- más de un mes que la primera dama dijo que en 2 semanas. Este es un tema delicado, doctor. Puede darse el caso, porque ya lo que usted me ha dicho, yo estoy asombrado con esto, estupefacto y boquiabierto. Puede darse el caso que haya medicamentos de altos costos ahí en reservas y porque haya una gente que quiera buscarse unos cuartos para entregar el medicamento a la persona enferma, lo estén reteniendo. Yo no sé esa parte. De acuerdo al caso que Lo usted plantea. que yo le estoy planteando es algo Eso es grave, señores. de un hermano Eso es ponerle una de un pistola ahí a uno en la dirigente del cabeza. partido que tuvo que pagar para conseguir una molécula. Se supone, habiendo solicitado, porque hay todo un procedimiento Eso es grave. establecido para solicitar la asistencia. Entonces, si yo he tramitado esto y supuestamente no está la molécula y luego aparece, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tiempo era el promedio cuando estaba su gestión de respuesta? Porque hay un expediente donde usted tiene que decir su historial médico, la cotización, dónde se va a hacer el tratamiento y todos los documentos legales de seguro, cédula y demás. Después que usted depositaba eso en alto costo, ¿qué tiempo promedio le daba? Eso eran semanas. Semanas. Y muchas veces las personas estaban buscando la documentación que se requiere para completar, sobre todo lo que tiene que ver con el expediente médico, que tiene que agregarse como soporte. Y recuerden que ahí había un cuerpo de médicos que hacían evaluación también de esos procesos, de manera que estaba avalado todo ello. Y el seguimiento que se le daba a esos pacientes, que tenían las citas, las entrevistas para la asignación. Y una vez ya se establece, se seguía el suministro regular del medicamento. Doctor, el otro tema que el gobierno ha estado manejando constantemente es el tema de las vacunas. Ya no tenemos la misma cantidad de centros disponibles, no la misma afluencia, pero en el país se están venciendo las vacunas. ¿Qué está pasando con la vacuna? Por la inversión que se hizo, que yo estoy de acuerdo con la inversión, pero tal vez no con la forma del contrato, de traerlos todos para que se venzan y volver a tener que comprar. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eso pasa como el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, tiene muchos años de funcionamiento y ha sido reconocido internacionalmente por la OPS por la eficiencia con que se ha llevado. Eso ha conducido a que usted ve los controles que hay en enfermedades como el polio, que prácticamente se ha eliminado. ¿Cómo se ha hecho? Al amparo de estos programas, porque han funcionado, han demostrado la eficiencia. Y además, ahí había probablemente el técnico más importante que tiene República Dominicana, que es el doctor Garif, que tiene muchos años ahí. Y fue sustituido tan pronto ya. Yo digo, bueno, y yo me voy a desprender del gobernador del Banco Central para poner un paralelismo con este caso. ¿Por qué se ha quedado en todos los gobiernos? Por la autoridad, la eficiencia demostrada en la gestión económica, ¿verdad? Y monetaria. Bueno, pero si usted tiene un programa de esta naturaleza, un técnico de esas condiciones, no se ponga a inventar. Refuerce y dé más apoyo para que la eficiencia y la calidad pues sea cada vez mejor. Bueno, esto se ha destituido. En el caso concreto de estas vacunas, yo siempre he dicho lo siguiente. Cuando usted hace un contrato, usted establece tramos para la entrega, porque el laboratorio tiene que ser responsable de esos vencimientos y cuando usted me va a traer un medicamento, no me va a traer con vencimientos a corto plazo.
Por tanto, yo pienso que ahí hay que ver, y no he visto en los contratos que eso estuviera rigurosamente establecido. Se compraron muchas vacunas, pero sobre todo la ralentización y el frisamiento del programa, que es lo que estamos mirando, la gente no se está vacunando, porque aquí está la necesidad de la apertura que se promovió y otro, la necesidad de mantener activo una campaña de vacunación que ya fue afectada por la dispersión o la disonancia que se introducían con qué tercera, qué cuarta dosis, etcétera, cuando la gente no ha completado las 2 dosis. Ok, doctor, es decir, todos esos factores en conjunto han afectado este proceso. El gobierno tiene que buscar AstraZeneca, 10 millones de dosis. Ya ustedes saben el conflicto que hay y ojalá se pueda resolver para bien del país. Antes de irnos, doctor, evalúeme rápidamente a 2 años ya, que va a cumplir el gobierno, el sistema sanitario, cómo está funcionando, amén de que el hospital, uno de los más viejos del país, que tiene más de 60 años, El Salvador Bego se cae a pedazos. Recientemente los médicos tuvieron que pararse, porque según dijo una doctora ahí, mueren entre 10 y 15 pacientes diarios. Lo dijo una doctora ahí, y ahí está la información. Mire, ¿qué podemos decir? Son varios elementos que a tomar en cuenta. Nos queda un minuto, doctor. Creo que es muy corto. Lo que estamos mirando es el tema del desabastecimiento y la baja de la calidad de la atención que se está dando en los hospitales. Estamos mirando el 911, que es un gran sistema que tenía una satisfacción del 96-97% en la atención ciudadana, se ha caído. Es más, el 911 está en emergencias. Eso se cayó, eso perdió el prestigio que tenía. ¿Por qué? Por la mala gestión que se ha tenido. El abastecimiento hospitalario está en el suelo. El Gautier, en estos días tiene que haber, porque hubo una asamblea, ustedes recuerdan, con el Colegio Médico de compromisos de resolver el abastecimiento al hospital. Correcto. Tengo entendido que eso no se ha cumplido. Mamacita. Entonces, y eso está pasando, recuérdense cuando directores de hospitales que estaban renunciando, porque Mario Lama también, alegando que no se le estaba dando la atención y apoyos. Entonces, aquí tenemos un serio problema. Es que hay problemas. Hay un silencio con el dengue, que estamos en un pico elevadísimo y creciendo. No se dice nada. Entonces aquí como que estamos jugando a un deterioro que es evidente y concentrándonos en propaganda. Propaganda. El gobierno tiene una línea de dar informaciones positivas en medio de este desbarajuste que hay ahora. Entonces, pero la propaganda no corrige lo que hay. Si hay deficiencia en el 911, si hay deficiencia en alto costo, si hay desabastecimiento en las boticas, con propaganda ese hecho no se va a corregir. La publicidad, la comunicación no resuelve las metidas de pata. Están metidas y usted puede buscar explicación, pero no hay resolución de los problemas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Interesantes declaraciones y preocupantes también. Doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, el ministro que recibió la pandemia en el país y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación. De la pandemia. Sí. A él las gracias por siempre estar presto a nuestra llamada y a ustedes las gracias por la sintonía fiel cada mañana. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional, agradeciendo esa sintonía en estas 2 horas. Recuerda hacer el bien, siempre haga el bien, indiscriminadamente haga el bien, que el bien paga y el mal cobra. Bye bye, hasta luego.